¿Qué son las energías renovables? Las energías renovables son un tipo de energía derivada de fuentes naturales que llegan a reponerse más rápido de lo que pueden consumirse. Un ejemplo de estas fuentes son la luz solar y el viento. Estas fuentes se renuevan continuamente. Las fuentes de energías renovables abundan y se encuentran en cualquier entorno natural. ¿Cuáles son las energías renovables con mayor potencial en la región? La región de Antofagasta tiene un potencial amplio de energías renovables, entre las cuales se puede destacar la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica y la ondiomotriz. Las energías renovables con mayor potencial es la energía solar, debido a su amplia distribución en toda la región del desierto de Atacama. ¿Qué es la energía solar? La energía solar es la fuente de todas las energías disponibles en la actualidad, dado que directa o indirectamente es causante de otras fuentes energéticas, ya sean renovables o fósiles. La energía solar particularmente abarca una fracción del espectro electromagnético conocido como espectro ultravioleta, que va desde el UVC hasta el UVA. Tenemos el espectro visible, que le da origen a los colores, por ejemplo violeta, azul, verde, amarillo, naranjo y rojo, y por último tenemos el espectro infrarrojo. La medida realizada en cada uno de los espectros se conoce como irradiancia y se mide en watt metro cuadrado. La luz solar se descompone en diversas componentes, tales como la radiación solar directa. Esta radiación solar llega a la superficie de la Tierra sin cambios de dirección, la cual es medida por un instrumento llamado pirheliómetro. La radiación solar difusa es definida como la cantidad de energía solar que incide sobre una superficie horizontal desde todos los lugares de la atmósfera, diferente a la radiación solar directa, la cual es medida por un piranómetro más un sistema de bloqueo de la radiación solar directa. Cuando se habla de radiación global horizontal, se hace referencia a la radiación directa medida de forma horizontal, sumado con la radiación difusa, medida a través de un piranómetro ubicado horizontalmente. Radiación de albedo es la capacidad de reflexión o fracción de la radiación reflejada por la superficie de la Tierra o cualquier otra superficie. Se mide por un medio de un piranómetro apuntando hacia el suelo. La irradiancia que llega a la Tierra puede ser vinculada con la energía disponible calculando la magnitud de irradiancia que llega en metro cuadrado, logrando conocer la energía disponible en un metro cuadrado de la superficie terrestre. La unidad de medición es kilowatts por metro cuadrado. Esta energía disponible puede ser transformada en energía eléctrica o térmica según el tipo de tecnología empleada. ¿Qué tipo de tecnologías emplean la energía solar? Las tecnologías empleadas en la actualidad permiten transformar la energía solar en energía eléctrica en forma directa a través de tecnologías fotovoltaicas que emplean el efecto fotoeléctrico, el cual consiste en la emisión de electrones en una superficie al incidir sobre él radiación electromagnética, que son los fotones. Las células fotovoltaicas pueden fabricarse de diferentes maneras y con muchos materiales diferentes. El material más común para la construcción de células solares es el silicio, pero entre otros está el arsenuro de galio, el teluro de cadmio y el selenuro de cobre, indio y galio. Actualmente se generan tecnologías fotovoltaicas monofaciales que generan por una cara y las bifaciales que generan por ambas caras. La energía solar en energía térmica en forma directa a través de las tecnologías termosolares, las cuales permiten calentar un fluido calorportador. Esta puede ser de baja temperatura, calentar agua o un fluido, media temperatura, generación de vapor, y de alta temperatura, que también es para generación de vapor. La energía solar en energía eléctrica en forma indirecta. En primera etapa, de energía solar a energía termosolar, y en una segunda etapa, de energía termosolar a energía eléctrica a través de una central termoeléctrica. Las tecnologías solares pueden operar durante las 24 horas del día. Las tecnologías solares solo pueden convertir la energía eléctrica o calor durante el día. Para mantener su operación durante las 24 horas se emplean sistemas de almacenamiento energético. Para almacenar la electricidad la podemos hacer en diversos sistemas, por ejemplo, baterías de litio. También es posible emplear la electricidad para separar las moléculas de agua y obtener como resultado hidrógeno, y esto es en metanol y amoníaco y otros combustibles sintéticos. La conversión de hidrógeno por fuentes renovables se conoce como hidrógeno verde. También es posible almacenar la energía solar en forma de calor a través de diversos sistemas y materiales. Actualmente el sistema más empleado es el almacenamiento sensible a través de sales fundidas, las cuales son extraídas del desierto de Atacama, como por ejemplo es el sodio, el potasio, entre otros. Estas se funden sobre los 220 grados Celsius y se mantienen operando entre los 260 y 550 grados Celsius según la disposición y la sal empleada.